Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar con una oración. Ahí donde estás, Señor, te doy gracias porque permites que podamos oír tu voz. Estamos reunidos para aprender más de ti. Te pedimos que vengas con tu presencia, que te lleves cualquier distracción, cualquier cosa que no nos deje poner, mi Dios, nuestra plena atención ante ti, Señor. Yo sé que hoy nos quieres enseñar grandes cosas que llenan nuestro corazón y estrategias para estar felices, para pelear la buena batalla de la manera correcta y para darle gloria a tu nombre. Eres bienvenido, Espíritu Santo, y queremos escuchar esa voz que resplandece en medio de toda tempestad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues les quería comentar que en la casa de mi familia, en cada una de las personas, cuando integran nuevas familias y hay un nuevo bebé, pues nos ponemos de acuerdo para buscar el nombre del bebé, y no es porque suene bonito o así, sino que a veces buscamos como la personalidad de que queremos que tenga ese nuevo bebé, ¿no? Por ejemplo, apenas unas de mis primas tuvieron a su bebé y nos estaba diciendo que le ayudáramos a buscar el nombre, y ya le decíamos, pero tú cómo quisieras que fuera ese nombre, y me decía, pues es que yo quiero que signifique que va a ser valiente, que va a ser audaz, que no va a tener miedo, que va como una Débora, ¿no? Y es, pues en la Biblia habla de que Débora era una mujer que no se intimidaba, que era líder. Entonces así pues teníamos esa tarea de buscar qué nombre pues le gustaría a nuestras familiares, ¿no? Para su bebé, ¿no? La bienvenida de esos nuevos bebés que están llegando a casa, y no solo porque suene bonito, sino porque tiene un significado que puede pues darle identidad, ¿no? a esa persona, a ese bebé cuando sea grande. Y pues hablando de esto del significado de los nombres, en la antigüedad, en los tiempos del Antiguo Testamento, de la época de Jesús, de Moisés, ellos colocaban el nombre a los nuevos bebés que llegaban al pueblo de Israel, pero no porque se escuchara bonito, sino porque tenía un significado más allá. Y a veces era porque conforme a la situación que ellos estuvieran pasando, pues les daba a saber el nombre del bebé. Por ejemplo, Icabod es el nombre de, pues, el nieto de Eli,
y le puso este nombre su mamá porque ella decía que se había ido la gloria de Dios, porque se habían llevado el arca del pacto. Y entonces cada nombre tiene un significado. Igual Jabes dice aquí que significa porque lo di en dolor, significa hacedor de tristeza, o sea, dolor. Jabes es otro personaje y su mamá le puso este nombre porque significaba dolor. Entonces yo quiero que usted se imagine cómo iba pasando ese niño, ese muchacho, y pues tal vez le decían, Jabes, ven, ¿no? O dolor, ven, ¿no? Y todo el tiempo le recordaban que no era deseado, que traía tristeza. Y pues cada uno de los nombres que vemos en la Biblia, pues no nada más eran porque se escucharan bonitos, sino porque era un significado que traía identidad para esa persona. Igual hay otros nombres en la Biblia que trascienden. Por ejemplo, Isaac significa felicidad, significa risa, y pues Sara, su mamá, habla de que ella no podía tener hijos. Entonces cuando Dios le da ese regalo de tener a Isaac, pues ella dijo, no, pues tú eres mi felicidad, ¿no? Y ella todo el tiempo decía, felicidad, amor, alegría, ven, ¿no? Eso es lo que significa Isaac. Y Abraham, por ejemplo, Abraham significa padre de muchas naciones. Gedeón significa guerrero poderoso. Entonces, en la antigüedad, según el nombre era como querían que fuera esa persona o el propósito. También a veces Dios se les revelaba a sus padres, por ejemplo, a Elizabeth, ¿no? Que iba a tener un hijo profeta y que se iba a llamar Juan. Entonces Dios también como que les mostraba cuál iba a ser su identidad, cuál iba a ser su propósito, y conforme a eso pues tenían un nombre, cada uno de estos personajes que habla la Biblia. Igual Moisés, ¿no? Que iba a libertar a su pueblo, y cuando Moisés, pues significa que lo sacaron de las aguas, y la que le dio ese nombre fue la hija de Faraón. Entonces cada nombre tenía un significado conforme a las circunstancias o al propósito que Dios tenía para cada uno de esos personajes. Y pues yo quiero que llevemos esto de los nombres a nuestra actualidad. A veces nosotros pues decimos, pues ya me llamo como me llame, ¿no? No por eso quiere decir que pues voy a ser triste, o a lo mejor Claudia significa algo que no me gusta, ¿no? Y no por eso yo voy a tener esa identidad. A lo que voy es que Jesús ya vino a darnos libertad. No hay etiquetas, no hay nombres que nos puedan dar ese propósito que Dios ya ha puesto en nosotros. Entonces Jesús ya vino a libertarnos. Ya tal vez el enemigo ha querido en el tiempo a que nosotros nos sientamos tristes. A través del tiempo a lo mejor nos ha herido, pero no por eso nos vamos a llamar desventurados, o nos vamos a llamar enfermos, o según lo que el diablo ha querido hacer con nosotros. No por eso vamos a nosotros abrazar esa identidad. Más bien nosotros debemos de abrazar el nombre de Jesús. Como bien vemos aquí, el tema dice el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. O sea, no hay nada encima de él, no hay nada que pueda ser más poderoso que Jesús, que trae libertad a nuestras vidas. Y pues Jesús vino a salvarnos de nuestro pecado, de nuestro propósito, que era la muerte. El pecado, el propósito era la muerte, pero Él vino y nos trajo vida. Y quiero que leamos Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y pues hasta ahí vamos a leer. Y aquí Dios nos está mostrando que
que al darle ese nombre a Jesús, Él está diciendo, tú vienes a salvar. Eso es lo que significa Jesús, nuestro Salvador. Y cuando Dios le da este nombre, le está dando una identidad, y nosotros al mencionar el nombre de Jesús tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de alguien que salva, que alguien que es poderoso, alguien que sana, alguien que restaura, que hace milagros, pero sobre todo que nos ama, ¿no? Tenemos que recordar que el nombre de Jesús atrae la personalidad de Él. No es un amuleto, no es un mito, ay, nombre de Jesús y ya. No, sino lo que estamos diciendo es que conlleva todo lo que significa quién es Jesús. Eso es lo que significa el nombre, que es sobre todo nombre. Y pues, así como les comentaba que en la antigüedad usaban nombres para darle la identidad a alguien, también hay una cultura de musulmanes que se llaman sultanes, y pues es como la vida real, ¿no? Y ellos son como reyes de reyes. Y a las personas de este nivel, que se les llama sultanes, cuando se menciona su nombre se les hace reverencia. Cuando ellos entran a un lugar, no pueden darle la espalda, tienen que hablar siempre de frente, y si alguien tiene que salir del lugar donde está el sultán, por ejemplo, de esa cultura, tienen que salirse inclinados. Y pues es un ejemplo a lo que voy, que ante Dios, ante Jesús se doblará toda rodilla. ¿Qué quiere decir? Que no hay quien no se pueda doblar ante Él. Si en la humanidad hay esas culturas, ¿tú crees que Dios no es poderoso? Él hizo el cielo y la tierra, Él es Rey de Reyes, ante Él se dobla todo, toda rodilla. Dice la palabra de Dios que también demonios se postran ante Él. No hay persona, no hay cosa, nada que sea más poderoso que Dios. Y bien como dice aquí en Filipenses 2:9, que Él es... El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Y esto que nos recuerda es la importancia de que nosotros debemos de ser humildes ante este gran, hermoso, poderoso, un imperio tan grande que tiene Jesús, que nosotros debemos obedecer cada vez que Él nos habla, también cada vez que nosotros necesitemos poner nuestra confianza o nos sentamos desanimados, debemos de recordar que es nombre sobre todo nombre, que no es cualquier cosa, o sea, que no es cualquier rey. Quiero que se imaginen ese mar tan abundante, tan grande, el espacio. Él es el rey de todo, no es solamente de una nación, sino es de todo lo creado, todo lo que vemos. Y pues al que se merece toda la gloria y todo nuestro rendimiento es Él. Y hay un ejemplo en la Biblia de un rey que buscó a Dios, y lo buscó, incluso pues le pedía a Dios cuando iba a batallas, pues sus consejos, y Dios estaba con él. Incluso mandó un profeta a decirle que le faltaba muy poco tiempo de vida y que iba a morir. Hasta esas atenciones tuvo con él Dios, con ese rey. Pero sin embargo, este rey se olvidó de esa comunión con Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando él cae enfermo, en vez de buscar a Dios, buscó a los médicos. Y a veces las circunstancias de la vida, de lo que nos pase, de la economía, de todo lo que nos suceda, del desánimo, nos hace ver que Dios no es poderoso. Pensamos, no, yo creo que tengo que ir al doctor para estar sana antes de que pase algo más, ¿no? Cuando al que debemos de acudir es al que es sobre todo nombre, al Todopoderoso. O sea, se nos olvida que es algo, Dios es algo que no nosotros ni podemos imaginar. O sea, las estrellas, el cielo, todo lo que nos rodea. ¿Quién puede imaginarse lo grande que es, lo magnífico, lo poderoso? Y a veces nos atrevemos a dudar de Él, ¿no? Claro que Él se merece que lo busquemos y le demos toda la gloria,
Pero ¿por qué a veces las circunstancias nos nublan la vista y nos hacen ver que un doctor es más que Dios, que el dinero es más que Dios, que el amor de alguien es más que Dios? ¿Por qué a veces eso nubla nuestra vista? Cuando debemos de tener bien en cuenta que Él es sobre todo, ante Él se doblará toda rodilla, Él es todopoderoso. Tenemos que tener en cuenta que antes de buscar al hombre, busquemos a Dios. Y de verdad que Él nos va a sorprender. Él claro que ha puesto a los médicos, la ciencia, pues nuestro trabajo, pero cuando lo ponemos en primer lugar vemos cómo ocurren milagros. Y es lo que Dios quiere, que entendamos que Él es poderoso, que entendamos que no vayamos tras lo que nuestros ojos ven, sino esa comunión con Dios. Y bien hemos escuchado que Jesús ha venido a salvarnos, y no solamente a eso, sino ha venido a restaurarnos, ha venido a darnos esa identidad que necesitamos. Como bien les dije hace rato, ese nombre, tal vez esa etiqueta que nos han puesto, Dios vino a destruirla y vino a darnos identidad de hijos de Dios. Y para que, dice Romanos 10:18, que todo el que invoque a Dios será salvo. Todo el que invoque a Jesús será salvo. Vamos a leer Romanos 10:13. Y dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Hechos 4:12, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y otra vez vuelve a decir aquí en la Biblia, no hay otro Dios, no hay otra persona, no hay nadie en el que tú puedas ser salvo. Así que cuando estemos pasando por circunstancias difíciles, oremos y busquemos y vamos a ver la salida. No nos enfrasquemos en el dolor, más bien corramos a Dios, como aquí bien lo dice, porque no hay otro nombre, no hay otro poder como el de Él. Y pues gracias al sacrificio de Jesús, nosotros pues también podemos tener ese poder. Vamos a leer Filipenses 2 del 8 al 11. Dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Aquí vemos que Dios es poderoso. Dios es todopoderoso. Fíjense que una vez estaba en mi casa y de repente escuché unos ruidos y se empezó a sentir un ambiente distinto y recordaba estos textos y yo decía, pues sea lo que sea, sea espíritus o lo contrarios o lo que sea, yo sé que ante Dios se doblará toda rodilla. Y me acuerdo que empezaba yo a decir, porque en el nombre de Jesús esta casa es llena de la presencia de Dios. En el nombre de Jesús se va todo terror, se va todo espíritu contrario. Y me acuerdo que cuando yo empecé a decir eso, o sea, empecé a orar, pero a recordar estos textos. Y esto tenemos que tenerlo bien en claro, que nosotros debemos confesar con nuestra boca que Jesucristo es Dios, que en su nombre somos libres. Y aquí en primera de Juan 5 del 13 al 15 dice que también en su nombre podemos pedir cualquier cosa. Dice aquí, si pides cualquier cosa que pidas en mi nombre, yo te la daré. Entonces el nombre de Jesús tiene muchísimas cosas, pero a lo que voy es la esencia de Jesús, la presencia de Jesús, la compañía de Jesús tiene muchísimas bendiciones a nuestras vidas. Nada más es que estemos caminando tomados de Él en la fe y buscándolo y no busquemos otra cosa que no sea Dios. De hecho, también por fe podemos ver milagros en el nombre de Jesús.
Una historia es la del Gadareno. Vamos a leer Lucas 8:26. Y aquí habla una historia de un hombre que él estaba pues ya fuera de sí. Ya no podía él hablar por sí solo, ni comer, ni vestirse. Y pues lo ignoraban, ya lo tomaban como un loco. Pero mira quién se encontró en el camino y Dios lo sanó y lo libertó. Y por amor a eso él le servía. Pero gracias a Jesús él fue libre. Y es lo que Dios quiere hoy decirles, que Él trae la libertad en su nombre. Por ejemplo, aquí dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Y al llegar él a tierra, o sea, hablando de Jesús, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. O sea que vivía en la calle. Y al ver que Jesús lanzó, al ver a Jesús, o sea, pues la persona endemoniada, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz y le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no nos atormentes. Incluso los demonios se asustan al oír el nombre de Jesús, a ver a Jesús, ¿no? Como aquí. Pero ahora el nombre de Jesús. Ahora vamos a leer el 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio y a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y le dijo: Legión. O sea, la persona, hablando los demonios, le contestaron a Jesús, porque muchos demonios habían dentro de él. O sea, Legión estaba hablando que eran miles de demonios dentro de esta persona. Y vamos a leer el 31. Y dice: y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Y el 32. Y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaban que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un desempeñadero al lago y se ahogaron. Entonces, vemos aquí que estaba pasando pues una guerra espiritual. Y los que apacentaban a los cerdos, cuando vieron a los que habían acontecido, oyeron, y viendo, dieron aviso a la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Entonces aquí vemos cómo Dios transforma, ¿no?, la vida de este hombre. Así también Dios transforma nuestras vidas cuando nosotros abrazamos el poder de Jesús, cuando buscamos a Jesús y cuando invocamos su nombre, que es sobre todo nombre, hasta demonios huyen. A veces no sabemos pelear la buena batalla, porque las personas que nos rodean pueden ser abusivas con nosotros, no sé, tal vez puede haber conflicto, ¿no? O pensamos que es la persona, o que le caemos mal, o no sé, pero no sabemos o no nos acordamos que todo es espiritual. Por eso dice la Biblia que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes de maldad. O sea, aquí bien leemos que era una legión, o sea, eran muchísimos demonios que estaban atormentando a este hombre. Y hoy en día hay esos espíritus, esos demonios en personas que no conocen a Dios, que practican la maldad, que es algo común que el enemigo habite ahí. Y cuando nosotros nos sentimos atacados, tal vez, o esas malas miradas, y tal vez queremos nosotros también defendernos, ¿no? Pero no estamos peleando la buena batalla. La buena batalla es orar
hincarnos y decir, en el nombre de Jesús se va toda enemistad, en el nombre de Jesús. Eso es la buena batalla, hincarnos y poner en las manos de Jesús, en las manos de Dios, todas las cosas que nos aprietan, que nos están ahogando. Y pues no veamos al hombre, no veamos a la persona. Tú ve que es espiritual. Mejor cierra tu puerta en tu cuarto y ora y invoca ese nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que ante su nombre se doblará toda rodilla. Dice también que nos encierremos y oremos en lo secreto y Él nos recompensará en público. Recuerda el poder de su nombre y aprende a pelear, aprende a luchar. La buena batalla no es gritando, no es golpeando a la persona, es encerrarte en tu cuarto y poner en las manos de Dios todo lo que te está pasando. Y también invocar su nombre y buscar a Dios y decir todas las promesas que están aquí. Por ejemplo, podemos decir, tú dijiste en tu palabra que la lucha no es contra carne ni sangre, entonces yo estoy en tus manos y vine a pelear la buena batalla. Lucha tú por mí. Por eso dice la palabra de Dios que somos más que vencedores. ¿Qué significa? Que no tienes por qué pelear como lo que vemos en las películas, que se golpean y hasta sangrarse, sino que lo que tienes que hacer es luchar de rodillas orando y echando fuera todo demonio que te esté agobiando. En el nombre de Jesús, tomando esa arma, porque es poderosa, la esencia de Jesús. Él derrotó al enemigo en la cruz, que no pueda librarnos de una persona tal vez que está en contra de nosotros, ¿no? O que tal vez está metiendo influencias para que te corran, no sé, muchas cosas que pasan en nuestras vidas. Y tú ora y pelea la buena batalla de rodillas, porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Si una legión se postró ante Él, ¿qué más se puede postrar? ¿Quién más? Todo el mundo se debe de postrar ante la presencia de Dios. Por eso dice en Salmo 115 que exaltamos su nombre. Recuerda esas promesas y no pelees la batalla con tus fuerzas, peleala con la Biblia, peleala con la oración y vas a ver que vas a tener una mejor recompensa y no te vas a desgastar, porque no es con nuestras fuerzas, es con las de Dios. Y te invito a que cierres tus ojos. Señor, te doy muchas gracias porque pues tú nos enseñas que tu nombre tiene poder, pero también nos enseñas que el que debemos de buscar primero es a ti, Señor. Perdónanos si alguna vez las circunstancias han nublado nuestra vista, mi Dios, y en vez de verte a ti, vemos a las personas, vemos a los médicos, vemos al dinero, Padre. Yo te pido, Señor, que restaures la vida de cada uno de los que te necesitamos, Señor, que invocamos tu nombre, que te pedimos que nos auxilies, Señor, que nos levantes. Mi Dios, perdónanos si no te hemos buscado como se debe, Padre, que hemos puesto como sobre todo a lo mejor a una persona, una cosa, un empleo, Señor. Que siempre recuerdemos que tu nombre es sobre todo, Señor. Y que peleemos la buena batalla de rodillas, mi Dios. Que peleemos la buena batalla, mi Dios, en el nombre de Jesús, mi Dios, echando fuera toda acechanza del enemigo, Padre. Todo espíritu contrario, mi Dios, que quiera atarnos, que quiera menospreciarnos, mi Dios, que quiera robarnos, que quiera meter egoísmo, división en nuestras vidas, en lo que nos rodea, Padre. Te doy muchas gracias por tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.